Hoy nos encontramos con el senador Mauricio Gómez del Partido Liberal. Bienvenido, senador, a Noticias con Libertad. Verdaderamente es un placer que esté con nosotros. Estamos originando desde Milán, Italia, conectados con Bogotá y conectados con Santa Marta, Barranquilla, Cartagena y todo el Caribe. Bienvenido, senador. Bueno, gracias por la invitación, gracias a La Libertad, a ti, Jacobo, por tenerme en cuenta y por supuesto aquí presto a responderte todas las preguntas. Bueno, senador, se está moviendo mucho en estos días el tema de las reformas, el gobierno Petro y sobre todo hay un tema muy álgido que es ese enfrentamiento entre Congreso y Ejecutivo, Congreso, gobierno Petro. ¿Cómo lee usted todo lo que está ocurriendo y todo lo que está pasando en este momento donde los ánimos están tan caldeados? Ayer decía yo, le decía al presidente a través de los medios nacionales, que se cuidara mucho de pasar la raya, esa rayita delgada que él pretende pasar desconociendo la división de poderes en Colombia. Tenemos un presidente que desconoce que en Colombia hay división de poderes, la rama ejecutiva, la rama judicial y la rama legislativa. Él es una de las ramas, pero él no tiene poder sobre la legislativa o sobre la judicial. Él tiene que estudiar un poco la Constitución y darse cuenta que son ramas independientes. Yo se lo he dicho varias veces a él y a los ministros. El Congreso de Colombia no es una notaría del gobierno de turno. Pero además, mire lo que pasó con el Consejo de Estado cuando falló de fondo que el presidente no podía transmitir por los canales privados los consejos de ministros. ¿Qué hizo el presidente? Pues no le importó y transmitió al siguiente lunes uno de los consejos de ministros, disfrazado de alocución presidencial. ¿Qué está pasando con el Congreso hoy? Nada, el Congreso votó una consulta, la votó negativamente. Y el presidente lo que está diciendo es que no reconoce esa votación y que si el Congreso no se pronuncia sobre la segunda consulta que presentó el Ejecutivo, él la sacará por decreto. Si el presidente hace eso y si el ministro Benedetti hace eso, pues es un golpe de Estado y eso sin duda alguna es el atropello más grande que puede hacer un presidente con la constitución política. Pero ya le hablé del Consejo de Estado y le hablé del Senado de la República. Ahora le hablo de los medios de comunicación. El presidente no soporta la crítica y cualquier medio que denuncia algo o que saca una primicia sobre su gobierno, entonces lo está persiguiendo y lo tiene bloqueado y lo quiere tumbar. No, los medios tienen ese deber, tienen esa tarea y están en la obligación de denunciar, de decir, de opinar, le guste o no al presidente. Entonces, lo que está pasando con el Congreso no es solo con el Congreso, es con las Cortes, es con la fuerza pública. Mira el desplante que le hizo el presidente Petro al general entrante, comandante del ejército, primer presidente que no se levanta al momento de la posesión del general. Pero lo que le hizo al presidente de la Corte Suprema de Justicia, al presidente Gerson. Entonces así le puedo dar 50.000 ejemplos. Y Pero, el presidente, senador, lo interpelo un minuto, pero él habla de bloqueo, de que las reformas, ¿por qué el Congreso de la República se ha movido tan rápido en este lapso de tiempo cuando antes no debatieron pero la le voy a, reforma, no la tramitaron, no le dieron esa oportunidad de que se discutiera en el Congreso? pero le voy a decir que eso no es tan cierto. Le hago una pregunta. ¿La reforma pensional del gobierno de Petro se votó en el Congreso o no? Indudablemente. Claro, entonces ¿cuál bloqueo? Si se le votó la pensional y no se le votó la laboral, no hay bloqueo, simplemente que la Comisión Séptima tomó una decisión. ¿Cuál fue? De hundirla. ¿Por qué? Porque el gobierno no hizo lo que hizo con la Comisión Cuarta, que es sentarse, llegar a puntos medios, hacer audiencias públicas, escuchar. El presidente quería presentar una reforma en la séptima y que saliera con los mismos puntos y las mismas comas como la presentó él, y así no funcionan las cosas en el Ejecutivo. Ahora, en el Legislativo, ahora, con la Comisión Cuarta fue distinto, porque entonces sí llegaron a unos acuerdos, sí llegaron a unos consensos.
que no le gustó al presidente, pero por lo menos hubo consensos y hubo acuerdos. Entonces, no hay bloqueo porque si la aprueban la pensional y no la aprueban la laboral, la aprueban una y no la aprueban otra. Le voy a decir algo. El presidente tiene que aceptar que así funciona la democracia. Entonces, imagínese, cada vez que a un presidente no le gusta una decisión del Congreso y va a las calles, ¿cuánto le costaría eso a la democracia de nuestro país? El problema no es ese. El problema no son los 800.000 millones de pesos que se iba a gastar Petro en la consulta. El problema es que mientras él se gasta esa plata en caprichos políticos, por ejemplo, en Santa Marta todavía no hay agua potable y alcantarillado. Por ejemplo, el tema de Mi Casa Ya, que es la posibilidad que tienen los estratos 2, 3 y 4 para comprar vivienda digna, está desfinanciado. Vaya al ICETEX, no hay recursos para los jóvenes que quieran estudiar su carrera. Entonces, mientras él se gasta la plata de los impuestos de los colombianos en caprichos políticos, en consultas que ya se decidieron en el Congreso, la gente está pasando trabajo. Mire lo que pasa con los subsidios de energía en la costa Caribe. El gobierno debe más de 2 billones de pesos. Entonces, el mensaje es uno solo. Presidente Petro, gobierne, ejecute, envíele recursos a los alcaldes y a los gobernadores y comience a construir el legado que le va a dejar a Colombia, porque hasta ahora no hay legado. Pero, senador, evidentemente tenemos un presidente diferente, un presidente que ha tramitado una agenda de reformas que de pronto antes estaban un poco ocultas y lo ha puesto en la discusión de la gente. ¿Ustedes creen que para dónde va el presidente con todas estas actitudes que él está tomando, con todas estas amenazas? Porque también se dice que le midió el aceite al Congreso y el Congreso se dejó medir el aceite. ¿Usted qué opina de eso? No, al contrario, él lo que se dio cuenta es que con concertación y con diálogo hay posibilidades de llegar a puntos medios. ¿Qué es lo que le pasa a él? A él no le gusta eso, a él le gusta el conflicto, le gusta el caos, le gusta la tarima, le gusta la política. Y cuando usted está elegido en un cargo de alcalde, de gobernador o de presidente, ya no puede hacer política. Lo que tiene que hacer es gobernar, trabajar por la gente. Y le pongo el ejemplo de Barranquilla, y le pongo el ejemplo de Cartagena, y le pongo el ejemplo de Bogotá, y le pongo el ejemplo de Medellín. Usted ve poco a los alcaldes opinar de temas políticos. Usted ve poco a los alcaldes meterse en polémicas y en coyunturas políticas. Los alcaldes están dedicados a gobernar, a construir carreteras, a mejorar la salud, la educación, a invertir en la gente, en la calidad de vida de la gente. Eso es lo que al presidente le ha faltado. Mire, no lo digo yo. En la Comisión Tercera hemos hecho muchos debates mostrando la baja ejecución del gobierno de Petro. Hay ministerios que años 23, 24 no llegan, escuche bien, no llegan ni al 30% de ejecución de sus presupuestos. Entonces lo que hemos visto es varias tributarias sin ejecutar porque el presidente ha nombrado ministros que no son idóneos y no saben lo que es un CDP. Le voy a poner un ejemplo. ¿Usted sabe por qué se perdieron los Panamericanos para la región Caribe? Se perdieron por el desconocimiento de una ministra que no sabía que hay una diferencia muy grande entre una vigencia y otra. Y ella pensó que si giraba la plata el 31 de diciembre del 23 era lo mismo que girarla el 1 de enero del 24. Y se perdieron por 8.000 millones de pesos la posibilidad de que la región Caribe brillara con unos Panamericanos. Entonces, ese desconocimiento que no solamente ha sido en deporte, ha pasado en casi todos los ministerios del presidente de la República. Y los poquitos ministros que servían los cambió. ¿Por qué? Porque él no sabe trabajar en equipo. Pero no hoy, escúcheme bien. Usted se recuerda a Petro, alcalde de Bogotá, recién llegado. ¿A quién nombró Petro secretario de gobierno en la alcaldía? ¿Se acuerda? Recién llegado. A Navarro Wolf. Navarro Wolf, y tuvo también con Guillermo Jaramillo. ¿Cuánto tiempo duró Navarro Wolf en la secretaría?
¿Usted se acuerda de eso, Jacobo? Sí, y ahí estuvo el primer conflicto. Es que el presidente Petro ha tenido ese problema con los grupos. Él no sabe armar Así, grupos, él no sabe armar así es. equipo, y esto le Así, pasó en la alcaldía de Bogotá y le pasó y la- le está pasando en este claro, gobierno. entonces Navarro, que es un tipazo, no sé si tú lo conoces, pero yo fui Sí, lo compañero de él, conozco, lo conozco, es un tipo compañero muy, de muy, él en el 18 en el Senado, y Navarro, un tipo de izquierda, pero con el que se podía hablar y llegar a puntos medios, le renunció siendo secretario de gobierno al mes y medio porque dijo, palabras de él, el presidente no sabe trabajar en equipo. Y usted como gerente, como presidente de una compañía o del Estado, tiene que saber delegar, tiene que saber trabajar en equipo, tiene que saber dar órdenes y recogerlas. Y el presidente carece de eso. El, pero el, senador, cuénteme. pero alrededor de eso, que no tiene equipo, que no sabe organizar sus allegados para desarrollar una función eficiente, los escándalos de corrupción que ha tenido. Hoy tenemos un escándalo muy grave con el tema de Ecopetrol y el director Ricardo Roa, el presidente Ricardo Roa de Ecopetrol, que está a punto de salir por unos contratos y unos escándalos que verdaderamente ya se suman a los de la UNGRD, lo de Laura Sarabia, lo de cómo desde el Congreso se ve toda esta armonía corrupta que se ha tomado al gobierno Petro. Todo el desgobierno de lo que hablábamos ahora, de la falta de jefe, de la falta de liderazgo, termina en eso. Termina en ruedas sueltas que terminan haciendo lo que les da la gana y se aprovechan del presidente, no de de turno. Presidente que no gobierne, que no lidere, que no tenga una hoja de ruta clara y un norte claro, le pasa lo que le está pasando a Petro. Y hoy amanecemos, no hoy, todos los días con un escándalo distinto. Hoy es Ecopetrol, pero mañana puede ser cualquier otro ministerio, porque cada ministro es una rueda suelta y cada ministro hace lo que quiere. Y no hay ley ni hay orden dentro del gobierno, sino que hay absolutamente una forma de gobernar que nunca habíamos visto en nuestro país. Pero al final, mire, nos podemos quedar horas mencionando los escándalos. ¿Sabes quién paga los platos rotos de todo esto? La gente. La El gente en pueblo. Campo de la Cruz, la gente en Santa Lucía, la gente en Quibdó, la gente en Minca, la gente en los municipios de Colombia. No lo digo yo porque es que yo soy opositor, pero mírelo cómo le fue a Petro en Fede Municipios. Salió chiflado por los alcaldes, porque después de 3 años los alcaldes le dijeron al presidente Petro: presidente, se quedó solo en promesas. Pero pregúntele a los gobernadores, dígame la última obra, hechura de Petro, inaugurada en la región Caribe. No hay, porque el presidente dejó de enviar recursos y dejó de planificar obras de impacto que cambien vidas. Y lo voy a decir, al contrario, en la región Caribe, de mandarnos plata, nos está quitando recursos a través de un cobro ilegal de valorización que, gracias a Dios, la Procuraduría acaba de proferir una medida cautelar parando el cobro. Y yo aplaudo eso, pero lo que le quiero decir es que por encima de que se haya parado el tema, parece que el presidente Petro no quisiera Barranquilla, no quisiera la región Caribe. Yo no sé por qué lo quieren tanto, si no ha hecho absolutamente nada. Yo quiero recordarle a la gente que todo lo que los alcaldes han hecho en este mandato de Petro ha sido con esfuerzo propio y no ha sido con recursos de la nación. Senador, ayer se demostró que no es tanto el pueblo que lo acompaña, porque el tal paro y las marchas no fueron lo que realmente ellos esperaban y no se llevaron a cabo. Hay muchos temas neurálgicos, la gente quiere que le resuelvan muchos temas, ya la gente está cansada de marchar, está cansada de salir a la calle detrás de nada, y el sistema de salud quebrado, la inseguridad quebrada en la región Caribe. Estamos a punto de un apagón, usted lo sabe, con el tema de aire y de afinia. Esto está ya que no aguanta más. ¿Qué hacer para que el presidente entienda y se muestre de una forma distinta
sobre todo con la región Caribe, que necesita un liderazgo fuerte, un liderazgo sólido, porque ese tema del apagón está a la vuelta de la esquina. Clave trabajar con los alcaldes y los gobernadores. Mire, Pero hace poquito años, senador. ya se fue así, pero mire, le voy a poner un solo ejemplo para no hablar de Barranquilla. Dumek Turbay dijo hace un par de semanas que estaba cansado de llamar a presidencia para pedir una cita con Petro. Lleva 14 meses queriendo hablar con él y no pasa nada. Y Petro va a Cartagena todas las semanas y no es capaz de llamar al alcalde de Cartagena, ojo, que es del partido político de su exministro Cristo, de En Marcha, que es un partido que lo acompañó a él, que tiene senadores de la República como Jairo Castellano votando con el gobierno. Entonces, de alguna forma, el presidente debería recomponer el rumbo, comenzar a hablar con los alcaldes, con los gobernadores, escucharlos y comenzar a definir una hoja de ruta y una hoja de obras que le permita dejar algún legado. Pero le voy a decir algo, el mundo al revés, no sé si supo, la tributaria que nos cobraron por ventanilla hoy, esa tributaria que nosotros le negamos al presidente con el cobro anticipado de la retefuente, es una tributaria decretada por Petro, 13 billones de pesos que van a pagar las empresas y los empleados. Entonces, al final, el presidente nos está acostumbrando a los decretos. Quiere decretar la consulta, decretó la tributaria, y quiere hacer todo por decreto porque al final no supo entablar un diálogo con las cortes, no supo entablar un diálogo con los medios y con el Congreso de la República. Y eso al final lo que lo lleva a seguir cometiendo errores. ¿Qué pasa? La Corte, el Consejo de Estado, le va a tumbar absolutamente todo y él lo que va a decir es que hay un bloqueo. No, no hay un bloqueo. Hay instituciones firmes, hay democracia, hay un pare por parte de la fuerza pública que le está diciendo a Petro, no se pase de la raya, esto no es Venezuela, esto es Colombia y aquí usted no va a hacer lo que le venga en gana. Senador, pero si al presidente le conviene el caos, le conviene la confrontación, estamos en año político, maneja el presupuesto, usted dice que trabaje con los gobernadores y los alcaldes, él no lo va a hacer porque políticamente no le conviene trabajar, soltarle dinero a las regiones porque esas obras él no las va a capitalizar. Entonces, ¿qué hacer? ¿Cómo entender? Si lo bloquean, también aprovecha el bloqueo que se puede dar o que él lo maneja así como el término que él dice. Pero si se trata de adelantar reformas como lo que está haciendo el Congreso ahora, también surge la amenaza de la consulta. Esto siempre tiene un as bajo la manga. ¿Cómo se lidia con el presidente en esos términos? No, no hay como hablar con él, no hay como lidiar con él. Vuelvo y le digo, yo creo que esto ya se fue así. Yo creo que ya él lo que está es en campaña política intentando o quedarse o dejar sucesor. Para eso quería la consulta, porque quería la plata para hacer política. Mire lo que pasó en Barranquilla. Dígame qué obra anunció en Barranquilla. Lo único que hizo fue insultarnos, agredirnos, amenazarnos, de muy mal gusto cuando nombró al presidente del Congreso, Efraín Cepeda, poner la canción esta fúnebre, como si el mensaje fuera otra cosa. No, yo creo que ya no hay mucho que hacer. Aquí el mensaje es: toca aguantar, toca resistir, toca persistir y toca ganar las elecciones el próximo año. Eso es claro. Que Colombia Bueno, entienda que 4 años más de gobierno como el de Petro no resiste el país. Y hay que elegir a alguien idóneo que entienda que la inversión pública es en las regiones, que entienda que hay muchas necesidades básicas insatisfechas, que hay mucho por hacer, pero que sobre todo entienda algo, que hay que construir sobre lo construido. Que usted no puede llegar a poner un freno de mano y desconocer todo lo que hemos avanzado estos últimos 30 años, con errores, con problemas, con escándalos, pero se ha avanzado. El presidente le parece que no, que todo está mal, que hay que arrancar de cero, que hay que cambiar de modelo y resulta que yo la pregunta la hice hace poco: ¿cuántos
pobres han salido de la pobreza en el gobierno de Petro. Yo quisiera saber eso. Yo quisiera ir a Chocó y saber qué tanto ha cambiado la vida de esa gente que tanto creyó en él. Yo quisiera ir a Putumayo, a Amazonas, y preguntar si ya hay un hospital de primer nivel allá. Pues no lo hay. Y no lo hay, le contesto yo inmediatamente. La Guajira. En La Guajira. Mire lo que pasó con los carrotanques. En vez de coger esa plata e invertirla en la gente que sí lo necesita ya. Entonces, yo quisiera saber cuál es el cambio. Cambio, pero cambio para mal. Bueno, senador, hablemos ya del terreno político porque ya estamos terminando y me gustaría explorar con usted los temas políticos porque yo soy analista político, usted es un político y lo que viene ya es año electoral. Petro, con todo y su desgobierno, falta de ejecución, la inseguridad, todos los temas que está viviendo, el tema de la salud, cómo la gente se está muriendo literalmente en los hospitales, no hay medicamentos. Pero Petro conserva una base, además tiene el Estado, tiene el recurso, lo va a poner a funcionar, ganó y tenemos que hacer también una autocrítica por algunos gobiernos de derecha que fueron matizando ese escenario para que llegara Petro, pero ahora está en el poder. En el poder Petro es mucho más peligroso que Petro candidato en el 2022. Entonces, ¿qué orientación ve usted para lo que viene electoralmente? El Partido Liberal también lo veo un poco debilitado, no hay candidato firme que pueda darle la pelea. ¿Cómo se va a mover el partido y cómo ve la baraja de candidatos para competirle a Petro? Mire, lo que usted dice es cierto. Él tiene entre un 25 y un 30% de una base electoral que es muy grande, que son 4 millones y medio de votos. Yo soy muy realista en que el pacto histórico, el gobierno y el presidente Petro pondrá candidato en segunda vuelta. Aquí la clave es llegar a segunda vuelta unidos. Aquí la clave es elegir para esa pelea, para esa contienda, para esa batalla, alguien que conecte con la ciudadanía. Hace poquito escuché una frase muy poderosa y es que Petro conecta con las últimas filas, le llega a las últimas filas, le habla a las últimas filas. Y la centro derecha solamente conecta con las primeras filas. ¿Quiénes eligen? Las últimas filas, que es el pueblo, que es la gente. Necesitamos encontrar a alguien que conecte, que hable, que abrace, que diga, que opine. Pero no hay tiempo, senador, no hay tiempo. Claro que hay tiempo. Lo que pasa es que hay muchos candidatos y hay que comenzar a depurar y hay que comenzar a insistir en la unidad, con unas reglas de juego claras y con una hoja de ruta clara para los próximos 4 años, porque estoy de acuerdo con usted. No se pueden cometer los mismos errores de los años pasados porque vuelve y nos pasa, no con Petro, sino con otro Petro. Y el país no puede pasarse entre 4 años de derecha y 4 años de izquierda. Aquí lo importante no es ni la derecha ni la izquierda. Aquí lo importante es la gente, que la gente pueda vivir mejor, que la gente tenga buena calidad de vida. Y se lo digo con conocimiento de causa. Miren Barranquilla lo que ha pasado. Aquí la gente hoy en los barrios de estrato 1, 2 y 3, digan lo que digan, tiene su puesto de salud, tiene su colegio, tiene su cancha de fútbol, tiene su parque, tiene su vía en buen estado. Que hay mucho por hacer, claro, pero se ha avanzado. ¿Por qué? Porque se enfocó no solamente Char, sino Elsa, Pumarejo, todos los alcaldes de los últimos 20 años en el trabajo en equipo con la gobernación y se enfocaron también en los estratos más necesitados de la ciudad. No solamente... Hay una Barranquilla que también está pidiendo gestión, obras, hay otra Barranquilla también que necesita un poquito más de atención. Hay mucho por avanzar, escúchenme, hay mucho por avanzar y por mejorar. Yo siempre voy a reconocer que hay mucho por hacer, pero se ha avanzado mucho. Se ha llegado a muchos barrios, estrato 1, 2 y 3, donde la gente vive mejor. Vaya a Rebolo hoy, y hoy vemos un malecón igual que el del norte de la ciudad, pero para los estratos 1, 2 y 3. Entonces, yo lo que digo es que hay mucho por hacer, pero cuando se ejecuta, cuando se construyen obras, cuando se hace desarrollo para la gente, se nota. Mire la educación en Barranquilla, una educación con colegios públicos decentes, con aire acondicionado, bilingües. Yo no le digo que ya todo está hecho,
y que ya Barranquilla es la ciudad perfecta. No, eso jamás. Siempre habrán cosas por hacer, pero necesitamos reconocer que cuando se ejecuta, cuando se utiliza el presupuesto público para lo que es y es para mejorar la calidad de vida de la gente, se nota. Y no solamente en Barranquilla. Mire lo que pasó con el metro en Bogotá. Claudia López prometió, Petro prometió y llegó Galán con gerencia, con tiempos y ya comenzó a ejecutar el metro en Bogotá. Y vaya a Medellín, y vaya a Cali con Eder. Vaya a Cali, yo acabo de estar en Cali en la COP. Una Cali muy distinta a la de 4 años atrás. ¿Por qué? Porque llegó alguien con capacidad de gerencia, a poner la casa en orden y a transformar, que es lo más importante, con presupuesto y con determinación para que la gente pueda vivir mejor. Bueno, senador, muchas gracias. De verdad, una entrevista muy amena. Si quiere enviarle un corto mensaje a la región Caribe que lo está escuchando, de verdad se lo agradeceríamos. Primero, felicitarte, Jacobo, por el buen manejo de tus redes. La sigo y, por supuesto, tus opiniones son muy valiosas para el país. El mensaje que puedo dejar es un mensaje de esperanza, que vienen tiempos mejores, que esto va a pasar, que la horrible noche cesará muy pronto y que a Colombia debe llegar un presidente no solamente que una al país, sino que comience a trabajar en serio por los colombianos. Bueno, fue el senador Mauricio Gómez del Partido Liberal en Noticias con Libertad y muchas gracias por atender este llamado y seguimos en contacto. Muchas gracias, senador. Un fuerte abrazo.